Hola, damos a todos la más cordial bienvenida desde la Semana de la Dramaturgia en el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. Estamos en un momento que debemos celebrar porque tenemos la presencia de Pilar del Río, compañera de vida del escritor José Saramago, y también para entrevistarla está con nosotros Mayra González, de la sección editorial de Random House, Penguin Random House, con quien tenemos el placer de platicar, porque ella será el vínculo entre esta Semana de la Dramaturgia y nuestra entrevistada que se encuentra en Lisboa, Mayra González, en Ciudad de México. Bienvenida, adelante. Daniel, muchísimas gracias. Felices siempre de hacer cosas con ustedes. La verdad es que el Centro Cultural Tijuana es medular en la cultura de nuestro país. Siempre están innovando, siempre están enriqueciendo con discusiones, con propuestas y nos fascina, nos encanta. Lástima que estamos en virtual porque déjenme decirles a todos los que no tienen el gusto de estar en Tijuana, Pilar, te lo digo, se come tan rico. Hay de todos los restaurantes, de todos los tipos de comida y en ninguno le pierdes. Ya estaremos por allá, ya nos invitará. Voy a comprometer aquí a Daniela que nos invite físicamente, presencialmente, nomás esta cochina enfermedad nos suelte y puedas venir también. Pilar del Río, que te saludo hasta Lisboa. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, intentando reiniciar el audio, creo que lo he conseguido. Estoy contenta de que se me haya pasado. Oye, cualquier triunfo, por pequeño que sea, con la técnica, lo celebro como otros la subida al Everest, de verdad. Y celebremos también que gracias a esta tecnología nos pueden estar escuchando ahora mismo en cualquier lugar del mundo y también les damos la bienvenida en nombre de Alfaguara, de Penguin Random House, agradeciendo a la Semana de la Dramaturgia del Centro Cultural Tijuana y que presentándoles a todos ustedes, a alguien que no necesita presentación, Pilar del Río ha sido una pieza fundamental para la vida y obra de José Saramago y para que aún y ya con la triste partida de él hace 10 años, siga estando tan presente como cuando estaba en vida. Pilar del Río es periodista, es traductora española y es la presidenta de la Fundación José Saramago. Platicaremos también acerca del trabajo que se hace en la fundación y es como la bautizó un niño de 7 años y que siempre nos ha gustado y que yo siempre aprovecho y me robo ese bautismo de ese niño, la novia de José Saramago. ¿Verdad, Pilar? Fue tan lindo aquello, porque tengo que decirte que como humillación previa fue bonito. O sea, en la feria de Guadalajara y pregunta, ¿saben quién es Pilar del Río? Y 1000 niños a la vez dicen, ¡no! Y yo dije, el universo va bien, es esto. Hasta que de pronto un niño, por más que intentaban motivarlo a que se interesara, ya un niño levantó la mano y dice, yo sí sé quién es, la novia de Saramago, y ahí nos emocionó, ¿verdad? Qué bonito. José Saramago, que estaba yo leyendo que en el 95 en la Universidad Complutense fue la primera vez que habló de su teatro y que él siempre se dijo a sí mismo novelista, que también era poeta y que también escribió dramaturgia, pero ahí en esa conversación en la Universidad Complutense con estudiantes, él decía que el teatro y quienes se llamaban dramaturgos, quienes se llamaban escritores de teatro eran realmente quienes se dedicaban a escribir teatro y que él en realidad había escrito estas obras por petición, que las había escrito por una solicitud que le habían hecho y que pues él se había emocionado con estas ideas, primero titubeaba, pero luego se convenció y cada una de estas obras fue surgiendo de esa manera. Pilar, cuéntanos acerca de esto y acerca de la relación de José Saramago con el teatro. Fíjate que es verdad que él nunca, motu propio, se puso a escribir teatro, pese a tener 5 obras escritas. Siempre fueron solicitaciones de una compañía de teatro, básicamente, o de algún amigo, o incluso ya en la última fase de su vida, las últimas, fueron de un compositor de música italiano que quería hacer unas óperas, y de hecho hizo, y le pedía que escribiera sobre un asunto a José Saramago. Y él decía que escribir
una ópera, eso sí que no sabría en absoluto. Que como ya tenía una cierta experiencia de teatro, podría escribir teatro y luego que de ahí el compositor extrajera lo que quisiera para las óperas, porque libreto directamente él no sabría hacer. Entonces, la relación de Saramago con el teatro y con la música, porque van unidos, es desde muy temprana edad. Saramago era un niño pobre, muy pobre, y ocurrió que su padre era policía y tenía unas relaciones, trabajaba en el centro de Lisboa y tenía relaciones con los porteros de algunos teatros. Y entonces el niño José Saramago se quedaba por allí alrededor y cuando iba a empezar la obra lo dejaban que subiera gratis o pagando lo mínimo posible al último piso, al gallinero. Y así asistió a todos los conciertos posibles del Teatro de la Ópera de Lisboa, del San Carlos, así aprendió música y así también empezó a relacionarse con el teatro, siendo un niño con una curiosidad extraordinaria que no estaba jugando en otro sitio, estaba merodeando y quien le conocía ya al final, si había un sitio libre, decía, sube. Él decía que básicamente veía poco porque estaba en la última fila del gallinero, pero lo suficiente para hacerse un amante del teatro y de la música. Y lo que tenemos es este libro que tiene su obra completa, su teatro completo que harás con este libro, que salió publicado tenía yo la fecha, pero ahorita justo la olvidé, 2016, claro, y en México salió en 2017, y desde entonces han andado por ahí circulando. Y este libro, este compendio, decidieron que se publicara, ya una vez fallecido José Saramago, porque ¿qué faltaba en las piezas de José Saramago? Los lectores tenían que encontrar estas obras de teatro. Estaban dispersas. Entonces, y es muy difícil para los lectores habituales encontrar obras de teatro. Los profesionales del teatro saben dónde ir y cómo y cuándo. Pero para un novelista, obra aquí, una aquí, otra allí, en fin, era complicado y fue a la editorial a quien se le ocurrió, tuvo la iniciativa de reunirlas todas en un solo volumen. Insisto, ya estaban publicadas, pero se reúnen en un solo volumen. Y tiene ese título, ¿qué harás con este libro? Porque ese es el final, el reto final de una de las obras de teatro, que tal como José Saramago lo escribió, es muy emocionante, pero dicho en teatro, interpretado en teatro, es mejor todavía, si me permiten lo cuento, y es con un libro que trata de la biografía. ¿Qué haré con este libro?, se pregunta a sí mismo Luis de Camões, el gran poeta portugués, el Cervantes del portugués, digámoslo así. Entonces Camões quería publicar Os Lusíadas y no conseguía medios para publicarlo. Ni la corte, ni las imprentas, ni había medios, no conseguía. Y finalmente, después de una serie de trabajos y de hostilidades y de años, consiguió que una imprenta le publicara el libro, regalándole de por vida el ejemplar al dueño de la imprenta y él a cambio recibiendo 200 ejemplares. Entonces, la obra de teatro, que tiene parte de ficción evidentemente, pero basada en la realidad, Camões termina acariciando el libro que tiene en las manos. Yo tengo este cercano, no es ese, pero bueno, lo acaricia y se pregunta a sí mismo qué haré con este libro después de tantos años escribiéndolo y después de tantos años luchando para publicarlo. Pero entonces, en la representación, y esta es la importancia del teatro, en la representación
el actor avanza, el actor que hace de Camões, avanza hasta el final del escenario, levanta la cabeza, sube el libro y le pregunta a los espectadores: ¿y vosotros? ¿Qué vais a hacer con este libro? Y así termina la obra de teatro. Entonces, por eso Alfaguara, Pilar Reyes, tuvo la iniciativa de preguntarnos qué haremos con este libro a nosotros, como un claro homenaje al teatro y a ese guiño de esa obra concreta de José Saramago. Y pensemos en la obra de teatro que abre el volumen, que harás con este libro, la obra de teatro que es La Noche, porque, claro, comentábamos que él escribió teatro por encargo, digamos, porque alguien se lo sugería, se lo pedía, y a veces le hacían determinadas peticiones para que el texto se acoplara a ciertas circunstancias. En el caso de La Noche era que fuera en una redacción de periódico, pero lo que vemos es que los intereses de José Saramago están ahí. Puede ser una obra que se le pidió, que se le solicitó, que él no iba a escribir de motu propio, pero sus intereses están ahí. Por ejemplo, La Noche es una obra de teatro tan clara sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de los periodistas. Y entonces a mí me piden una cosa, pero yo la voy a convertir en esa idea central de las preocupaciones de José Saramago, La Noche. Es la noche del 24 al 25 de abril, la noche más esperada. En Portugal había una dictadura y esa dictadura, una de las características que tenía, independientemente de la opresión aquí en el pueblo portugués, es que además era imperialista e imperial. Y Portugal tenía colonias que eran Angola, que eran Mozambique, que eran Cabo Verde, que países que se querían emancipar y que, sin embargo, la dictadura portuguesa no les permitía la independencia. Entonces, continuamente estaba mandando fuerzas militares, es decir, chicos jóvenes que tenían que hacer obligatoriamente el servicio militar y que los mandaban a África, y que algunos no volvían y otros volvían lesionados de por vida, o mentalmente o físicamente, faltándole una pierna o un brazo, en fin. Entonces, así un año y otro para mantener la idea de imperio. Portugal tenía el imperio en África. Y de repente, los militares portugueses, o un grupo de militares portugueses, se levantaron y dijeron: no vamos a seguir masacrando, y esto se tiene que acabar, la dictadura se tiene que acabar y el imperio se tiene que acabar. Y se levantaron. Y fue la revolución de los claveles. De repente los militares salieron a la calle, la gente empezó a aplaudirles, una señora les entregó claveles a unos soldados y a partir de ese momento los claveles empezaron a reproducirse y se acabó la dictadura y se acabó también la lucha imperial, el concepto de imperio y de que hay unos países que pueden estar por encima de otros. Entonces, ¿cómo se vivió eso en una redacción de periódico? Esa noche, con esas noticias contradictorias, el periódico ya estaba cerrado y de repente parece que está pasando algo. ¿Pero qué pasa? Acércate a la calle. Le decían al portero: mira, a ver, ¿esto qué es? Llamaban al censor jefe, el censor llamaba al ministro y los periódicos tenían que pasar censura todos los días. O sea, no podía salir si las páginas no habían sido aprobadas. En fin, esa tensión es lo que cuenta la obra, y la obra también termina de una forma muy emocionante, porque los militares tenían una consigna, y es que si en la radio sonaba Grándola Vila Morena, es que la revolución había triunfado y que se había tomado el sitio principal. La revolución y los sitios se tomaron sin ni un solo tiro, ¿eh? Tengo que decir que fue solamente la llegada de las tropas militares y diciendo: representamos al pueblo y punto. Entonces sonó la canción Grándola Vila Morena, Terra da Fraternidad, el pueblo es quien más ordena,
dentro de ti, oh ciudad. El pueblo es quien más ordena, no es la dictadura, tampoco son los militares, es el pueblo. Y cuando sonó esa canción, se supo que la revolución estaba avanzando y así es el final de la obra de teatro, de esa noche en una redacción llena de contradicciones, con la censura, con los periodistas democráticos y con los periodistas que también los hay, que apoyan la dictadura y que apoyan eh, que haya fuerzas que estén contra seres humanos. Es muy fuerte esa de ¿qué harás con este libro? Es mi favorita, es la obra de teatro en donde además sentí muy presente a José Saramago, sentí muy presente esas preocupaciones, pero bueno, las otras también son geniales. Y yo te quiero preguntar, la experiencia de estas obras de teatro que después se convirtieron en libreto para las óperas, cuéntanos un poquito acerca de estas, de ambas. Esto fue en el caso de Don Giovanni, por cierto, que se representó en varios sitios de México y con éxito. Fue Antonio Castro quien dirigió esa obra. Don Giovanni, que es en la versión de José Saramago, Don Giovanni no es un seductor, es un permanente seducido. Es un hombre que está seducido siempre, ¿no? No, él no puede controlarse porque permanentemente le gustan absolutamente todas las señoras del mundo. Y la otra fue In nomine Dei, así titulada como obra de teatro, y cuando se llevó a la ópera fue Divara, el nombre. Fue una obra estrenada en Alemania inicialmente, aunque estaba producida por la Scala de Milán. Las otras obras son la de Camões, y es La noche que acabas de decir, y una que es Francisco de Asís. La segunda vida, ajá. La segunda vida de Francisco de Asís. Y que, mira, es muy interesante esta obra. Y yo creo que es muy interesante contar esto en México, porque supuestamente resucita, o sea, vuelve a la vida Francisco de Asís, es decir, San Francisco de Asís, y vuelve y se encuentra que la compañía que él había hecho no se está dedicando a los pobres, que es una compañía, pongamos que es una multinacional, punto, no, tampoco se entran en muchos detalles. Entonces San Francisco decide, no, pero esto no era, nosotros estábamos para ser pobres con los pobres. Y lo miran, pero ¿quién quiere ser pobre? Dicen, no, nuestro espíritu es ser pobre con los pobres. Y bueno, hay todo un conflicto, evidentemente, protagonizado por los distintos actores de la obra, pero que puede tener tres tiempos. El primero, la sorpresa de Francisco de Asís. La segunda es que San Francisco de Asís de repente quiere volver la obra al origen. Es decir, nosotros somos pobres que estamos con los pobres y por los pobres, trabajamos por los pobres. Hasta que de repente, y siempre por la intervención de una mujer, en este caso sería Clara, Santa Clara, dice, ¿y por qué? Pero si la pobreza no es buena, si la pobreza no causa felicidad, y entonces el tercer paso y el definitivo es que hay que acabar con la pobreza. No es que tengamos que ser pobres voluntarios, es que tenemos que acabar de una vez por todas con la pobreza en el mundo. No estamos hablando de que todo el mundo seamos millonarios, que eso sería ridículo e incluso patético. Vamos, a mí me parece un poco patético esos millonarios, pobrecitos míos, que no saben qué hacer y que no tienen vida para invertir su dinero. Pero ser pobres no. No queremos ser pobres, queremos tener vidas dignas y la pobreza, lo siento, diga lo que diga las iglesias, a mí no me parece un bien, a mí me parece un horror y una indignidad. ¿Qué harás con este libro? ¿Qué harás con el teatro de José Saramago? ¿Y qué hacía José Saramago con el teatro? Porque ya nos contaste de este pequeñito que se colaba, que lo colaban además afortunadamente y que apenas veía desde el gallinero. Y están estas obras que estuvieron escritas desde un origen para ser representadas, que seguramente las vio en distintos países, algunas con distintas representaciones, pero además está la obra narrativa de José Saramago que se ha interpretado.
y que él llegó a ver varias interpretaciones. ¿Cómo se aproximaba a estas interpretaciones? Ahora recuerdo, sobre todo en México, lo platicábamos hace unos días, las intermitencias de la muerte con Gael García. Ahora está con gran éxito Blindness, acá la versión en México, porque ahora nos contarás en qué consiste este proyecto acá en México también. Además, una de las primeras obras de teatro que se empezó a montar presencial después de la pandemia acá en México, y que con todas las medidas de seguridad se ha estado representando, y que a mucha gente la regresó al teatro en vivo, al teatro en el escenario, al teatro desde la butaca. Cuéntanos primero qué aproximación tenía él cuando iba y veía sus novelas representadas a través del ojo de algún director. Mira, hay una película que hizo Miguel González Méndez que se estrenó ahí en México, en el Festival de Guadalajara, y que sé que muchos mexicanos vieron porque llegan noticias. Y ahí hay un momento cuando en esa película, que se llama José y Pilar, cuando Fernando Meireles, el director de Blindness, de la película, de Ensayo sobre la ceguera, la película, termina, entonces se encienden las luces, era un pase privado, le hicieron un pase privado a Saramago, entonces se encienden las luces y él está, Fernando Meireles, expectante, y José parece como un palo, y hay un momento dramático, y Meireles y dice, Fernando, y el otro dice, no es necesario que me dice nada, por el otro inseguro, muerto de miedo, y ahí de repente se le caen 2 lágrimas a José Saramago y dice, me has emocionado tanto, tu lectura tan completa, tan tuya, es es como un valor añadido. José Saramago no quería que, cuando alguien le pedía para hacer una obra, no quería que la reprodujeran. Quería que la leyeran, que la vieran a su manera, que cada uno la sintiera de una manera, porque decía que los protagonistas de la obra, de cada novela, de cada obra de teatro, es el autor que la escribe y el lector que la lee. Esos son los 2 protagonistas. Luego hay una acción que transcurre por medio, pero hay un señor que escribe y un señor que lee, o una señora que escribe y una señora que lee. Son los 2 protagonistas absolutos. Entonces, luego cada uno lee de una manera, interpreta de una manera. Él no quería la fidelidad. De hecho, hubo una obra hecha por un director de cine, una película, por un director de cine holandés que fue excesivamente respetuosa con la obra, La balsa de piedra. Está en cine, La balsa de piedra, y tiene muchas cosas magníficas, pero tiene ese pequeño problema, la fidelidad al libro. Y la película no vuela tan alta como debería porque se tiene el libro. No, hay que ser respetuosamente libres, hay que ser libérrimos siempre, desde el respeto, claro. ¿Alguna de las representaciones teatrales que más que tú lo hayas visto, que lo emocionó más, que lo disfrutó, quizá incluso por el momento en el que él se encontraba? Interpretaciones de teatro de cualquier autor del mundo o de... No, en principio de sus propias novelas. No sé, pues es que hay algunas, por ejemplo, él vio varias veces La Noche, que a ti te gusta, la vio en varios sitios representada de España, pero de repente, La Noche del 24 de abril, en un gran teatro de Madrid, y cuando termina la función y están los artistas saludando, vienen y les ofrecen flores como es lo normal, ¿no? También era normal, vamos a ver si soy capaz de decir esto sin emocionarme, que siendo esa obra que fueran claveles rojos. Entonces le entregan a los artistas ramos de claveles rojos y de pronto en el teatro empieza a sonar Grándola Vila Morena y los actores bajan y empiezan a repartir claveles entre todos los espectadores. Y bueno, fue una cosa maravillosa. Claro que ahí
nos morimos de emoción todo el mundo. Grándola Vilamorena, insisto, terra de libertad, el pueblo es quien más ordena dentro de Tío Ciudad, y los actores repartiendo claveles rojos entre la gente fue una cosa absolutamente desoladora. Pero Pero bueno, hasta me pongo chinita, te lo juro, sentí ahorita el momento. yo cada vez que lo pienso, pero hubo así, no sé, el momento maravilloso de cuando viendo Memorial del Convento, la obra hecha a partir de Memorial, La Blimonda, y ver que la pasarola vuela en la Scala de Milán. O sea, ver, eh, eso es hermosísimo, ver a los trabajadores del convento que van trabajando, la gente que de alguna manera la monarquía iba, decían movilizando, pero no era cierto, era secuestrando trabajadores de un pueblo y de otro para llevarlos, para construir el monasterio ese más grande. Querían que fuera más grande que el Vaticano en Portugal. Y entonces eso se representa con trabajadores cargando saco y fardo, y poco a poco el escenario se va inclinando y se va convirtiendo como en una montaña, y los trabajadores van subiendo y van cayendo y van subiendo y van cayendo, y son trabajos forzados, pero tienen que llegar. Es tan fuerte, y de pronto dices que la vida de tanta gente. La vida de tanta gente es esto, empezar un día y otro y cargando y cargando y Y ahora cansándose, y ganarse cansándose. y cansándose. Y dice, va, pero te están ganando la vida y están manteniendo una familia. Es que en algunos casos ni siquiera. En algunos casos están siendo mal pagados, maltratados, y, y a lo mejor es para aumentar la riqueza o el prestigio de alguien que no queremos ni nombrar. Sí. Lo que dices ahora en la Semana de la Dramaturgia lo pienso, y lo que pasa en las distintas representaciones, ¿no? Que es la diferencia, que es como las relecturas también. Uno lee una novela y después la vuelve a leer tiempo de varios años pasados y es distinta. Y con las representaciones sucede, hay algunas que son mucho más emotivas, que todos los ensayos pueden salir como salgan, pero que al momento en que están frente al público y lo que haya decidido el director y ese día cómo hayan estado los actores, y te pueden impresionar mucho más. Y me imagino esa representación con los claveles, y de verdad que se me puso la piel chinita. Pero, y aprovechando ahora que tú misma también me decías, te refieres a obras de él mismo, porque supongo que tienes en mente también momentos de otras obras escritas por alguien más que lo emocionaron, y eso para todos los que están presentes en esta semana seguro pues les va a encantar que lo compartas. Eh, claro que podría decir muchas obras, porque ya te digo que iba al teatro, iba también al cine. El único problema de haber dejado Lisboa para ir a vivir a Lanzarote es que en Lanzarote no había ni tanto cine ni tanto teatro. Pero como viajaba mucho, procuraba siempre, cuando estaba en una ciudad, ver qué es lo que estaba pasando. Ayer hablaba con un gran actor español que seguramente ahí conocéis, se llama José Luis Gómez. Hizo algunas películas magníficas a partir de grandes obras de teatro y de grandes obras, de grandes novelas. Y comentábamos, él va a participar en el centenario de José Saramago. Y, y entonces estábamos comentando desde cuándo se conocían o se habían conocido Saramago y él. Y entonces le recordaba, y él no tenía todos los datos. Él hacía una obra de teatro que era a partir de textos de un político español muy interesante que se llamaba Azaña, que fue presidente de la República y que, bueno, que se tuvo que ir al exilio, murió en el exilio porque vino la guerra civil española y la dictadura franquista. Entonces Azaña se tuvo que ir. Azaña era un hombre muy culto, escribía teatro, la velada de Benicarló, y intervenía en las Cortes, era presidente de la República, había sido diputado,
y este actor hacía un monólogo de más de 2 horas y según cambiaba el gesto, sabías que estabas hablando, que era el intelectual, era el escritor, era el tertuliano, era el político, con textos maravillosos extraídos de la obra de Azaña. O sea, imagínate qué falta de dramatismo en una conferencia, en una intervención parlamentaria, en un decreto ley que había hecho. Bueno, pues un actor, que además es director, fue capaz de hacer una obra de teatro primorosa con eso, simplemente moviéndose, poniéndose de un perfil o de otro. Y Saramago siempre lo decía, qué grande es el teatro cuando el teatro es grande, o sea, qué bien cuando hay un buen director, cuando hay un buen actor y cuando hay un buen texto. Pero el texto no necesariamente tiene que ser un texto dramático. Y él, ahora lo último que ha hecho este actor es Unamuno, que además yo creo que lo habéis visto ahí en cine. Entonces, Unamuno es pues lo mismo, textos en la universidad, textos en políticos, textos de intervención, y todos mezclados de una manera y de otra, y dan una obra de teatro maravillosa. Qué emoción. No, de verdad que nos llevas a esos momentos y nos llevas a esas representaciones, Pilar, con esto que nos cuentas. Y veo por acá que Daniel se está sumando a la conversación. Muchísimas gracias, Daniel, por el espacio. Y sé que tienes ahí algo aquí que te está quemando, que no puedo evitar darte el micrófono, pues para que lo preguntes, porque no vamos a tener aquí a Pilar del Río y que la desaprovechemos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para empezar, en correspondencia con los platillos y el deleite que se ha servido en esta charla, voy a reiterar la invitación, no solo mía, sino de todo el equipo de literatura del Secut, para que vengan Mayra y Pilar del Río a probar nuestra comida baja californiana en Tijuana. Y ya saben, hay que aventurarse y ponerle fechas a las cosas. 2022 creemos que es el año en que nos las podemos traer. Vamos a trabajar en ello. Así que en correspondencia va la invitación, después de lo que se ha servido aquí tan sabroso. Y me llena el cogote, como decimos por acá, la idea de preguntarle a Pilar, ¿qué hubiera dicho sobre esta época en la que estamos viviendo este hombre maravilloso, José Saramago, el novio de Pilar del Río? ¿Qué hubiera dicho él en estos tiempos pandémicos? En el ensayo sobre la ceguera él hablaba de alguna pandemia que arrasaba, ¿no? Pero ¿qué hubiera dicho ahora? Y nadie mejor que preguntarle que quien mejor lo conocía, su novio. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo nunca me permitiría el lujo de, bueno, no sé si el lujo sería el atrevimiento de hablar por José Saramago, eso sí que no lo haría, pero sí me parece muy pertinente tu pregunta y digo, es que lo que tenía que decir lo dijo. Es que la pandemia de ensayo sobre la ceguera es lo que nos está pasando. Es que somos ciegos que viendo no vemos. Frase textual del libro. Ciegos que viendo no vemos. O sea, la pandemia se ha producido porque estamos viviendo de una manera que tal vez no sea una manera humana, no sea una manera de vivir en la que la vida sea predominante. La vida de los seres humanos, pero también la vida del planeta y también la vida de los animales. Entonces, si nos volvemos locos en una carrera extraordinaria, somos ciegos que viendo no vemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tenemos un virus, que tenemos el COVID, que tenemos unas temperaturas de 60 grados, que tenemos unos bajos ceros increíbles, que tenemos unas nevadas, que tenemos huracanes, que tenemos volcanes en erupción. Perdón, estamos agrediendo al planeta. ¿Cómo no vamos a tener eso? Ciegos que viendo no vemos. Luego, lo que Saramago tenía que decir lo dijo.
Y luego el comportamiento frente a la pandemia, ¿no, Pilar? También en Ensayo sobre la ceguera. También que el de enfrente es el enemigo, que quién puede ser más agresivo frente al miedo, quién puede ser más agresivo frente al poder que puede detentar por usar o no un cubreboca, por poder usar o no un cubreboca, y en ese sentido también está ahí en Ensayo sobre la ceguera. Que recuerdo que José Saramago en su libro, en un momento determinado, aparecen las estatuas de las iglesias con los ojos vendados, porque decía, no merecéis ver esto, que no veáis lo que está pasando en la tierra. Y fue muy curioso porque luego cuando hubo la epidemia de gripe aviar ahí en México, se volvieron a reproducir situaciones similares, citando a José Saramago y también en aquel caso me parece que era con cubrebocas. No sé decir, pero sé que hubo. Mira, ha habido mucha, y hay en el mundo, mucha desesperación. En el libro Levantado del suelo, el arranque dice, lo que más hay en la tierra es paisaje, que es una frase bellísima, lo que más hay en la tierra es paisaje. Y yo a veces se la discutía a él y decía, esa frase tan rotunda, a veces no es cierta, lo que más hay en la tierra es desesperación. Entonces tampoco podemos pedir a todo el mundo, si previamente no hemos facilitado los medios para que hubiera cultura general, si previamente no hemos hecho que la gente estuviera toda escolarizada, que los salarios estuvieran controlados, que la educación fuera obligatoria, libre y gratuita, que la salud fuera gratuita y universal, si no lo hemos garantizado, luego salen personas diciendo cosas extrañas y ahí pues no tenemos más remedio que mirarnos y decir qué hicimos para llegar a esto. Pero sí te quería decir que en medio de todas estas necesidades y desesperaciones, en la pandemia hemos visto algo muy, muy, muy importante y ha sido la fuerza de la cultura. Si no hubiera sido por la cultura, si no hubiera sido por las series de televisión, si no hubiera sido por los libros, si no hubiera sido por los conciertos, si no hubiera sido por las intervenciones voluntarias de unos y otros y los Zoom que se han hecho, si no hubiera sido por eso, no hubiéramos aguantado como hemos aguantado los distintos confinamientos que hemos vivido. Estar en las casas, a veces hacinados, era terrible. Pero mira, si por lo menos se estaba viendo la televisión o se estaba viendo algo, pues se podía tirar. Es decir, la importancia de la cultura en nuestras vidas ha quedado muy palpable a lo largo de este confinamiento del COVID provocado por la pandemia. Y creo que tendríamos que reconocerlo y los gobiernos tendrían que hacer, es verdad que si los ciudadanos lo piden, muchas reflexiones. Educación pública obligatoria y gratuita, sanidad y, la cultura. Evidentemente que con esos instrumentos estaremos mejores capacitados para tener mejores trabajos y para hacer un mundo mejor. Ese énfasis que pone sobre la cultura, Pilar, y lo recuerdo que lo dijo con la misma insistencia don José Saramago en la Ciudad de México, cuando me tocó saludarlo muy de lejos, en el TEC de Monterrey, como un devoto suyo de la obra que nos había ofrecido, y hacía esa reflexión de la valía, la importancia, la incidencia necesaria de la cultura. Quiero agradecerles a las dos su presencia aquí con nosotros en esta Semana de la Dramaturgia en el Centro Cultural Tijuana. Nos quedamos insatisfechos, le reclamamos al transcurso del tiempo la necesidad de despedirnos de ustedes y agradecemos a la tecnología la permanencia de esta charla, porque una vez publicada va a quedar ahí abierta a que mucha gente la vuelva a ver y a que mucha gente vuelva a paladear
las frases, las aportaciones, las preguntas precisas que hizo Mayra, las respuestas maravillosas de la novia de Saramago, y les convocamos a que se queden con nosotros en la Semana de la Dramaturgia y puedan echarle un ojito a lo que vamos a estar ofreciendo por aquí. Nuevamente, muchas gracias a ustedes y al público que nos acompaña. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias a Pilar también. Y atentos a que el próximo año, pues sin más, es el centenario. Y se va a estar celebrando el centenario de José Saramago y por ahí habrá muchas sorpresas para que estemos al pendiente. Pilar, en las páginas de la Fundación, en las redes de la Fundación, cuando sea propicio, porque seguramente habrá un gran lanzamiento de las actividades que se estarán celebrando, pues entonces vamos a poder disfrutar y saber qué es lo que va a pasar todo el 2022 con José Saramago. Muchísimas gracias a vosotros y que sea una gran semana de la dramaturgia y hasta muy pronto. Y nos vemos en México, nos vemos en Tijuana. Claro que sí. Gracias.